Buenos días, muchachos. ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que ya de pronto con otros cursos ya les nombraron de que ahora el seguimiento de asistencia es como más estricto de cómo venía. Entonces, ahora por todas las clases sí hay que tomar lista para una vez que quede la evidencia, y pues como tenemos unos formatos como especiales de eso, ahí de una vez eh, pues llamo a lista y sobre eso pues me van contestando y ya con eso evidenciamos la que la toma de asistencia como es. Entonces, mientras tomamos lista, de todos modos, por favor me van escribiendo ahí el nombre y el código en el chat, por favor. Y ya empiezo a tomar la lista. Por favor, me responden presente. Arias Pérez Giancarlos. Giancarlos. Camejo González Claymari. Presente. Caro Delgado Brian Orlando.
Castillo Pedraza David Santiago. Presente, ingeniero. Díaz Benavides María Isabel. Presente, ingeniero. Bien. Garrido Chiquillo José Miguel. Presente, profe. Bien. Gómez Erazo Luis Felipe. Presente, pro. Gutiérrez Martínez Rafael Antonio Ricardo. Presente, profe. Morales Cucho Joyner Schneider. Presente, profe. Bien. Morales Rojas Juan Camilo. Morales Rojas Juan Camilo. Pacheco Jiménez María Yuley. Rodríguez Trejo Carlos Alexis. Presente, profe. Profe, yo acabé de entrar, cuando entré ya me había volado. Arias Pérez. Giancarlos. Sí, señor. Muy bien. Sí, yo lo había visto conectado en el otro, pero pues, listo, ya quedó ahí. Voy a traer de nuevo los que no se hicieron, a ver si alguien les llegó. Caro Delgado Brian Orlando. Se ya ha concluido esta materia por inasistencias. Morales Rojas Juan Camilo. Lo mismo. Y Pacheco Jiménez María Yuley. Listo. Muy bien. Entonces, pues, hoy, del tema que estábamos viendo la semana pasada respecto de permeabilidad, pues, eso es el concepto general de esos temas. Obviamente eso tiene una forma de aplicación directa respecto de cuestiones reales, ¿sí? Así como vimos algo respecto de la compactación, algo sencillo, donde incluso metíamos costos, ¿sí? Respecto de esto del tema de permeabilidad, también existen unos ejercicios de aplicación directo respecto de temas que tienen que ver con filtros o flujos de canales que se encuentran conectados. Mañana les muestro un ejercicio, ¿sí? El único que vamos a mirar respecto de ese tema, pero pues para el caso ya vamos a iniciar directamente es con el siguiente, que es el de presiones intersticiales, es decir, el tema que tiene que ver con esfuerzos efectivos. Y ojo, lo hago así porque definitivamente dentro de estos temas, uno puede aplicar perfectamente todo lo anterior que vimos.
Entonces, pues hasta lo que alcancemos a avanzar, entrará precisamente para el parcial del segundo corte. Pues esto tiene de pronto un poquito más de desarrollo en algunos ejercicios, pero por lo menos los conceptos iniciales y tal vez alcancemos a avanzar un poquito más y pues esos serán los temas directos para el segundo corte. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vamos a recordar primero? Cosas que ustedes saben, ¿sí? Que ya tuvieron que haber visto en algún lado, ¿sí? Los conceptos generales de lo que es una presión, ¿sí? Y una presión no es más, y casi todo el mundo lo entiende así, como una fuerza sobre un área, ¿sí? Una fuerza aplicada sobre un área. Lo que ocurre es que depende de cómo esté aplicada directamente la fuerza a esa área, hay diferentes tipos de presión. Para el caso para nosotros específicamente en mecánica de suelos, en lo que vamos a abarcar dentro de este curso, lo que tiene que ver con presiones, nos interesa sobremanera lo que son las presiones normales y las presiones constantes. Para el caso, también la cuestión de presiones, nosotros la podemos entender como esfuerzos, ¿sí? Cuando se habla de presión o esfuerzo, no es que sea exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista matemático para nosotros es exactamente igual. Y en general, en mecánica de suelos, nosotros sí lo vamos a asumir de esa forma, que cuando se esté hablando, es decir, les da por mirar cualquier texto que estén hablando de presiones o esfuerzos, es exactamente lo mismo. Lo que ocurre, una vez más, es dependiendo de cómo está aplicada la carga. Entonces, fundamental para nosotros lo que tiene que ver con esfuerzos normales, ¿sí? Y lo que tiene que ver con esfuerzos cortantes. Esfuerzos o presiones cortantes, esfuerzos o presiones normales. Y en general, eso es lo que tiene básico de nuestros conceptos generales. Como entonces, normalmente, tal vez la fórmula que más comúnmente se aplica porque es utilizada en diferentes asignaturas, dentro de esas, una vez más, lo que tiene que ver con la línea de mecánica de fluidos, es específicamente los esfuerzos normales, ¿sí? Y esa, pues igual, es una fuerza aplicada sobre un área, pero esa fuerza aplicada específicamente para que sea un esfuerzo normal, tiene una condición especial. Desde el punto de vista de álgebra lineal, matemático o en general, cuando ustedes escuchan la palabra normal, ¿qué entienden? Una aplicación de una carga, de un vector, algo que sea normal. ¿Sí? Cuando hablan de que algo está normal a un plano, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Perpendicular al área. Dar 90 Perpendicular, grados, ¿no? correcto. Exactamente eso es lo que es. Entonces, de entradita, si el caso de pronto no lo recuerdan bien, entonces, lo que tiene que ver con esfuerzos normales o presiones normales son aquellas donde la fuerza es aplicada perpendicular al plano, es decir, ortogonal al plano. Todas esas palabras en general significan lo mismo. Entonces, esta, para el caso, ¿sí? Tenemos un plano, ¿sí? Es decir, si tenemos un plano de aplicación, perfectamente nosotros podemos identificar un área. Y en esa área está aplicada una fuerza. Esta fuerza F, en este caso en particular, está aplicada, miren, perpendicularmente. Y recuerden que lo que es un cuadrado, un rectángulo, entre algo vertical y algo horizontal, y esto por ser un plano, pues aquí lo estamos viendo en perspectiva, como para entender a qué nos referimos, pues simplemente significa que está a 90 grados o perpendicular o, para el caso, normal al plano, normal al área de aplicación. Entonces, esto que tenemos aquí, eso sombreado, pues eso es un área, ¿sí? Y pues las áreas pueden ser de cualquier tipo geométrico, obviamente.
Entonces, una fuerza aplicada perpendicularmente, normal u ortogonalmente, ¿sí? Significa que está a 90 grados del área. Muy bien. Típicas unidades que vamos a trabajar en esto, kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Una fuerza, unidades de fuerza, metro cuadrado, unidades básicas de área. ¿Y cuál es el otro esfuerzo o presión que nosotros vamos a trabajar? Lo que tiene que ver con los esfuerzos cortantes. Entonces, lo que tiene que ver con esfuerzos normales, es decir, donde la fuerza es aplicada perpendicularmente al plano, o normalmente u ortogonalmente, lo vamos a denominar con la letra sigma, ¿sí? Sigma. Cada vez que vean el simbolito sigma, es este, estaremos hablando de esfuerzos normales, perpendiculares, normal, es decir, donde la fuerza es aplicada perpendicularmente sobre el plano. Y para el caso de los esfuerzos cortantes, estaremos hablando de la palabrita griega tau, ¿sí? Tau. Y en este caso, también es una fuerza sobre un área, pero un esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalladura también lo pueden encontrar así. Cizalla significa que como que está generando fricción, como que raspa, se encuentran dos cosas ahí muy pegadas. Pues precisamente el efecto de cizalladura o esfuerzo cortante es que la fuerza estará aplicada paralela al área de aplicación o paralela al plano, ¿sí? Entonces, por eso vemos aquí directamente la fuerza Q. Entonces, la fuerza Q está paralela al área de contacto. Muy bien, para el caso de mecánica de suelos en general, ambos esfuerzos son fundamentales para poder en algún momento determinar cómo puede ser la capacidad portante de ese suelo. Según esas componentes, esos esfuerzos, el esfuerzo efectivo o esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, con esos, nosotros vamos a poder pasar al siguiente curso y aplicaremos estos conocimientos para definir o analizar si las cimentaciones, es decir, si esos elementos que hacen parte de la estructura, pero que realmente es la interacción entre la parte que se va a ver en la superficie de la edificación o del proyecto de obra civil y lo que tiene que ver con el suelo. ¿Sí? Esa parte específica es lo que se denomina cimentación. Y para el caso, para poder saber si la cimentación que se está proyectando o definir qué cimentación se va a hacer, es obligación poder tener todo lo que tiene que ver con los esfuerzos cortantes, esfuerzos normales. Por eso es tan importante que nosotros desde este curso lo empecemos a mirar. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pues que aquí es la aplicación absoluta de todo lo que ya vimos hasta el momento. Entonces, aquí directamente para poder obtener ese tipo de esfuerzos, que las fórmulas es la cuestión más básica que puede existir, ¿sí? Por lo menos lo que tiene que ver, y es a lo que nos vamos a dedicar hasta la clase de mañana, y pues obviamente seguiremos haciendo un poquito más de énfasis en las siguientes clases para el tercer corte, y adicional dentro del tercer corte miraremos muy bien este tema adicional de lo que son la teoría de consolidación de suelos, que precisamente está directamente ligada con estas cosas. Entonces, para poder llegar allá, pues primero vamos a entender esta parte. Entonces, se considera un volumen infinitesimal dentro de una masa de suelo por debajo de un nivel freático. Es decir, vamos a imaginarnos un ejemplo de eso. Y nosotros ya sabemos qué es un nivel freático, ¿sí? Es decir, para el caso si va a ser un agua subterránea, porque está diciendo que una masa de suelo debajo de, y por tanto, sí va a ser un suelo que nosotros vamos a analizar. De lo que hemos hablado
sin hacer todavía ningún dibujito ni nada. Si nosotros hablamos de que un suelo está por debajo de un nivel freático, ese suelo de entradita, ustedes que así, sin hacer ningún cálculo, ¿qué pueden decir de una vez de ese suelo? Que ese suelo, ¿qué características va a tener? Que está saturado. Perfecto, exactamente. Todo suelo que esté por debajo de un nivel freático, es decir, de una capa freática, un manto freático, debajo de él siempre va a estar saturado. O sea que de entrada quiere decir de que esos conceptos de saturación, eso de identificar el suelo respecto del agua es fundamental para estos temas, ¿sí? Entonces ya empecemos a mirar cómo vamos a concatenar toda esa información. Muy bien. Cuando hablamos de un volumen infinitesimal, ¿qué entienden con esa palabrita? ¿Qué es algo infinitesimal? ¿Mm? ¿Nunca habían escuchado la palabra o qué? La verdad, primera vez, profe. Se me hace muy extraño de entrada, ¿no? Porque yo sé que mínimo para llegar aquí, al menos tuvieron que haber pasado en algún momento el cálculo 1, que creo que es la primera asignatura que ven desde el primer semestre, máximo en el segundo, pero estoy seguro que en el primero lo ven. Hay un tema específico que se ve allá, tanto de derivadas específicamente. La derivada tiene que ver mucho con el concepto del infinitesimal. Algo infinitesimal es algo muy Elipsis. pequeño. Ah, sí, claro. Ojo, y notarán que yo siempre intento como hacer esa integración con cosas que ustedes ya debieron haber visto, o por lo menos que sé que las van a ver. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma para uno entender muy bien todo. Y aunque muchas asignaturas pareciese que no tienen nada que ver con el resto de líneas de profundización, eso es todo lo contrario. Absolutamente todo lo que uno ve como ciclo básico es aplicable directamente a la ingeniería civil. Que en algún momento de pronto sí, no, tal vez no contaron con ingenieros civiles que dictaran esas materias para como direccionarlos o encauzarlos más, puede que sí, pero igual el concepto ustedes lo tienen y por tanto ustedes tienen que estar en la capacidad de identificarlo y proyectarlo hacia lo que estamos viendo. Entonces todo elemento infinitesimal es algo muy pequeñito. Para el caso un volumen, bueno, quiere decir de que algo que tiene un área y tiene alguna longitud o profundidad, va a ser muy, muy pequeñito. Listo, lo tenemos ahí. El agua que está en su interior está soportando una presión debido a su propio peso llamada presión hidrostática. Ah, esto ya lo habíamos visto hace rato cuando empezamos a hablar de las formas del agua en el suelo e incluso desde mucho antes cuando les expliqué ese triangulito respecto de la presión hidrostática, ¿sí? Eso de la piscina o el río, que la parte que está superior no tenemos problema porque ya estamos en presión cero, entre comillas, o presión atmosférica, ¿sí? La que asumimos cero, y de ahí para abajo, a medida que se profundiza, se aumenta la presión. Eso es lo que da ese tipo de distribución de esfuerzo triangular y que casualmente siempre va a ser el de lo que tiene que ver con el agua a partir de su nivel freático hacia abajo, ¿sí? Parte de cero y va aumentando. Quiere decir de que ese volumen de suelo, aparte de estar allí, aparte de que ya sabemos que está saturado, precisamente por esa saturación y por estar bajo el nivel freático, por estar allí, dentro de él también hay agua. Por tanto, es lo que nosotros hemos, desde cuando definimos más o menos qué era algo saturado, pues vamos a tener algo, una parte que es sólida, ¿sí? Y otra parte de vacíos que en este caso va a estar absolutamente lleno de agua. Allí, esa agua, donde aparezca agua, siempre va a ejercer presión. Pues para el caso será una presión en esa zona. Esa presión
es una presión hidrostática. Y es igual al producto del peso unitario del líquido por la profundidad del elemento respecto al nivel freático. Uy, ¿cómo así? Una presión entonces es igual a un peso unitario multiplicado por una altura o una profundidad. Ah, mira. O sea que por esto nosotros sí podríamos empezar a vincular temas que sí sabemos porque nosotros ya dominamos el arte de determinar los pesos unitarios o pesos específicos, ¿sí? Es decir, los gamas de los suelos. Y si lo multiplicamos por las profundidades y se supone que por alguna razón, después de hacer algún estudio geotécnico, tenemos que obligatoriamente saber cómo son los estratos de suelos. Es decir, tenemos un perfil, por tanto, podemos identificar las alturas de esos estratos de suelo. Si sabemos de cada estrato de suelo su gama, es decir, su peso unitario o su peso específico, no importa según las características que tenga o la situación que esté presentando allí, y tenemos la altura, siempre vamos a poder obtener lo que es una presión. Para el caso específicamente de lo que tiene que ver con esta parte de estar saturado y que estamos hablando del agua, pues será una presión hidrostática. Y entonces, por eso, para la presión hidrostática, es decir, única y exclusivamente centrados en lo que es el agua, será el peso unitario del líquido, por lo tanto es el gamma del agua, multiplicado por pues, la profundidad de la cual estemos analizando por debajo del nivel freático. ¿Sí? ¿Y por qué de nuevo por debajo del nivel freático? Porque a partir de allí, el nivel de freático en ese punto, la presión es cero, ya lo sabemos, ¿sí? Cada vez que algo está, alguna lámina de agua está en contacto con la atmósfera, con el medio ambiente, ya sabemos que la presión allí nosotros la asumimos cero. Al mismo tiempo, en la superficie del terreno, a causa del peso propio del suelo existente, una presión transmitida grano a grano en su esqueleto sólido. O sea que vamos a estar hablando una parte de esto que tiene que ver con el agua y otra parte que tiene que ver con la parte sólida. Y ojo, esto es a causa del peso propio del suelo, es decir, por todos ese poco de estratos que tenemos encima, el típico ejemplo de que se le va montando encima, ¿sí? Eso de que ya sabemos de que empieza usted digamos, a soportar esa carga hasta cierto punto, usted se empieza a comprimir, se empieza a densificar, ¿sí? Quiere decir de que se están eliminando vacíos o poros, eso de que ya sabemos que por qué es que compactamos los suelos, ya también identificamos por qué algo que está más sólido, que tiene menos poros o vacíos, pues va a tener mejor capacidad portante que si algo que está lleno de huecos, ¿sí? Ya todo eso lo sabemos y es más o menos lo que nos están describiendo aquí. Entonces, entre una parte del suelo y otra parte del suelo, esa unión de la parte sólida, allí esa es la que me está aguantando ese peso propio del mismo suelo, de los estratos de suelo que están por encima. Es decir, esa transmisión de presión o de esfuerzos de lo que tiene el peso propio, pero el peso propio es una fuerza y pues estaríamos hablando en algún momento de algún área. Entonces, al mismo tiempo, en la superficie del terreno, a causa del peso propio del suelo, existe una presión transmitida grano a grano en su esqueleto sólido, la cual se llama presión intergranular. Ah, ok. En tanto que la soportada por el agua se llama presión intersticial. O sea que nosotros vamos a tener realmente este tipo de presiones, la presión intersticial y la presión intergranular. Aparte de que si está por debajo del nivel freático, fijo, se va a presentar una presión hidrostática. Entonces, atentos a eso, presión hidrostática, presión intergranular, presión intersticial. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, eso que estábamos hablando, más o menos vamos a identificarlo en un grafiquito. Entonces, ahora sí, todo ese poco de palabras que estábamos nombrando por ahí. Entonces, vamos a tener una superficie del terreno, ¿sí? Nivel del terreno. Ah, le voy a colocar ahí. Entonces, nivel del terreno, nivel freático. Una vez más, recordemos que estos simbolitos son las cotas o niveles, ¿sí? Que no los coja el parcial, por lo menos en el segundo, donde obligatoriamente trabajaremos con algo de esto, no sepan ni siquiera qué significa, que lo tienen ya que saber. Tenemos, pues, esto es un perfil de suelos, por tanto tenemos las alturas, ¿sí? Altura del primer estrato, muy bien. O puede ser el mismo suelo. Ojo, y aquí necesito que entiendan esto. Las condiciones, supongamos que es un estrato infinito, ¿sí? Uno solo. Pero si nosotros encontramos un nivel freático a alguna profundidad de ese único estrato de suelo, las condiciones van a cambiar precisamente, aún siendo el mismo suelo, pero para el caso, por encima del nivel freático, pueden presentarse dos condiciones, que sea un suelo seco o que sea un suelo parcialmente saturado, ¿sí? Si no estamos por debajo de un nivel freático, sabemos fijo que no vamos a tener un suelo saturado, a no ser que nos den, perdón, alguna condición específica de ello. Pero típico, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, que siempre que haya un suelo bajo un nivel freático, va a estar saturado. Es decir, si esto es un solo suelo, y de pronto nos encontramos un nivel freático por aquí, las condiciones, aún siendo el mismo suelo, van a cambiar cuando estamos por encima del nivel freático y cuando estamos por debajo del nivel freático. Muy bien. Recordando ahí lo básico, altura de la lámina de agua, presión atmosférica igual a 0, es decir, el nivel freático. Entonces nosotros identificaremos obviamente a qué profundidad se encuentra el nivel freático. Y recordemos que los niveles freáticos, para ellos existe un estudio específico que me determina bien por dónde yo encuentro agua, que es el estudio geoeléctrico, ¿sí? El estudio geoeléctrico, cuando se está haciendo el estudio geotécnico y demás, es requerido precisamente para identificar perfectamente por dónde va el nivel freático, es decir, qué agua subterránea yo me estoy encontrando en esa zona donde vamos a implantar o generar nuestra obra. Eso es fundamental siempre. Y pues tenemos simplemente por debajo del nivel freático, y hay que entender que aunque parece como si fuese todo agua acá, esto realmente es suelo, pero el suelo está saturado, ¿sí? Es suelo. Esto no es solamente agua, esto es suelo aquí en esta zona y es obvio que tiene que ser así porque ya estamos por debajo de un nivel del terreno, ¿sí? El agua, ustedes no ven un río transportando suelo por encima. Entonces, de la misma forma ocurre bajo él. Entonces, esto que tenemos aquí es un suelo saturado. Y vamos a determinar hasta una profundidad tal, ¿sí? Para el caso un H2, donde tenemos, y vamos a mirarlo con un super microscopio atómico, ¿sí? Un volumen infinitesimal.
Entonces, claro, tenemos un super microscopio para mirar algo demasiado pequeño. ¿Cómo sabemos que es un volumen? Ah, pues para el caso, nosotros pues, perfectamente podemos identificar un área y su profundidad. Pero es tan pequeñito, infinitesimal, es decir, algo que normalmente tenderá a cero por ser tan pequeño. Muy bien, entendiendo eso, pues nosotros le podemos empezar a determinar cosas según, digamos, las medidas que podríamos identificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Resulta y acontece que para hablar de presiones, por un lado, desde lo básico de su concepto, sabemos que tenemos que hablar de fuerzas aplicadas y áreas. Por tanto, vamos a identificar un área en ese elemento infinitesimal. ¿Y cuál área va a ser? Pues si nosotros estamos bajando la profundidad, pues tendrá que ser el área donde se va a aplicar, digamos, esa transmisión de carga que viene por estos estratos de suelo. Ok. Entonces, por eso, simplemente en ese volumen, que aquí lo estamos haciendo con un ultra mega zoom, ¿sí? Como para identificarlo, pues simplemente vamos a tener los tres componentes de los ejes y entre ese plano, mirándolo en vista en planta, pues nosotros vamos a poder identificar un área. Es decir, esa franja amarilla que tenemos allí, eso es un área, ¿sí? Ese es el plano. Y pues para que sea volumen, obviamente tendrá una profundidad. Muy bien, si lo miramos por encima con el microscopio ese, nosotros perfectamente vamos a poder identificar algo como esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Donde vamos a tener una parte sólida realmente, ¿sí? Y una parte del agua que se encuentra atrapada entre los vacíos de esa área de suelo. Es decir, de lo que está hablando allá, donde se produce una presión hidrostática. Y pues básico, de algo tan pequeño, pues simplemente le podemos dar las medidas que sean. Por un lado vamos a tener una dimensión Y, es decir, una altura mirándolo desde este punto de vista en 2D, y una base X, ok. Ahí más o menos está con los mismos colorcitos respecto de lo que estamos mirando aquí. Un eje por este lado, correspondiente de pronto a la base de esa área, X, y un eje por este lado, correspondiente a esa altura Y. Muy bien. ¿Qué hay que entender de entrada? Que recordemos que nuestras unidades de gamas, ¿sí? Nuestras unidades de pesos específicos o pesos unitarios, siempre están dados en kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Esas son las unidades de los gamas. Pero nosotros necesitamos poder llegar a lo que son los esfuerzos. Por eso es que allí hablaba en algún momento, y ya les expliqué, hablaba específicamente de la presión hidrostática, que era el gamma del líquido, es decir, el gamma del agua, multiplicado por la altura. Claro, esa profundidad en general, si están las mismas unidades, por ejemplo, tenemos unidades de gamma o presión unitaria o presión o peso unitario o peso específico, son kilonewton por metro cúbico, ¿sí? Fuerza sobre volumen. Y multiplicado por una unidad de longitud, pues si está en las mismas unidades, esto me va a dar fuerza sobre área, es decir, las unidades de esfuerzo o presión que estamos hablando respecto de este tema específico de esfuerzos efectivos o presiones intersticiales. Cualquiera de los dos nombres es exactamente lo mismo. Esfuerzos efectivos o presiones intersticiales. ¿Por qué? Porque vamos a analizar precisamente los intersticios, son esos huequitos, esos espacios que hay entre uno y otro grano. Es decir, esta agua es intersticial
porque se encuentra por aquí. Ojo, una vez más, esto es de un elemento muy, muy pequeñito que tiende a cero. Entonces, notarán que de todos modos allí alcanza a ver cierto espacio por donde va a quedar incluida cierta agua. ¿Cuál? La que genera toda la saturación de ese elemento, por estar por debajo del nivel freático. Muy bien. Resulta y acontece que nosotros vamos a definir cada uno de estos componentes. Ya sabemos que para el caso de lo que vamos a avanzar primero, para este segundo corte, nos vamos a olvidar mientras tanto de lo que son los esfuerzos cortantes. Es decir, que nos vamos a centrar en determinar lo que es un sigma y lo que es un mu. Una presión normal o esfuerzo normal y una presión intersticial o esfuerzo neutro. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link. Por ahí estoy leyendo una pregunta de Joiner, ahorita les respondo a eso.